Hola, ¿qué tal? Bienvenidísimos a un nuevo video de Astromística. Hoy vamos a hacer una lecturita muy especial. Vamos a preguntar cuál es tu vocación, la que te podría brindar abundancia. Esta es una idea que nos dejó una querida suscriptora, así que muchas gracias. Si a ustedes les gustaría hacer alguna pregunta o dar alguna idea para un segundo tarot interactivo, pues déjenlo abajito en los comentarios. Tenemos aquí dos opciones. La opción número 1, que viene precedida por este hermoso angelito y que tiene esta baraja de cartas. Miren qué preciosura. Y también tenemos la opción número 2, en donde tenemos este conejito de cristal. Bueno, es de un cuarzo. Y esta baraja. Entonces voy a darles unos minutitos, voy a poner el sonido del cuenco para que se relajen y escojan la opción que más les llame la atención, ¿ok? Muy bien, vamos entonces a empezar con la primera opción. Como siempre me gusta avisarles, ¿no? Este es una lectura generalizada, por lo cual no se compara con una lectura personalizada para ti. Así que toma de esta lectura lo que más se acerque a tu realidad. Y por supuesto que si te gustaría tener una lectura conmigo, puedes ingresar a mi página web astromística.com. Ahí vas a encontrar todos los precios, la cantidad de sesiones que tengo para ofrecerte, mis libros y productos, etc. Muy bien, vamos entonces a ver a las personitas que eligieron esta primera opción. ¿Cuál es su vocación? Esa que les podría brindar mucha abundancia. Vamos a ver, o en la cual ustedes podrían ser más exitosos. Vamos a poner... Muy bien. Bueno, según lo que dicen aquí, ¿cuál podría ser la vocación de las personas que eligieron la opción 1? Aquí nos hablan de personas que podrían ser bastante sociables, o sea, que vayan de cara al público o que puedan de alguna forma lidiar con grandes grupos de personas. Entonces hablamos aquí, pueden ser coaches, pueden ser organizadores de eventos, pueden ser personas que hagan como estos tipos de retiros espirituales. También nos hablan acá con esta carta como de personas que puedan ser maestros espirituales para algunos, psicólogos, e incluso también nos hablan de maestros, pero que enseñan algún tipo de ciencia filosófica. Al menos eso es lo que dicen aquí. Hablan mucho de que la vocación de ustedes puede ir orientada en atención al público. No sería este tipo de profesiones en las que te sientas detrás de un computador y casi no hablas con nadie en todo el día. No tanto así. Aquí habla más que todo para personas un poco más extrovertidas, que les gusta como estar hablando con la gente, conocer qué es lo que sienten, qué es lo que sucede con ellos. Por eso digo, para un grupo pueden ser literal coaches, psicólogos, psicoanalistas, psiquiatras. Para otro grupo pueden ser organizadores de eventos, personas que les gusta como estar dentro de estos de fiestas o que hayan ceremonias o cosas así, ¿no? Que generalmente suelen ser los organizadores de eventos. O maestros de ceremonia también les suelen decir, organizadores, etcétera, ¿no? Pero aquí hablan mucho en ese aspecto.
También dicen que para otro grupo de personas pueden haber inventores. Parece una locura, ¿no? Pero hay gente que tiene buena capacidad para inventar objetos, para inventar cosas que puedan ayudar a ciertos grupos de personas. Eso es una profesión, la verdad, poco conocida, pero al menos dicen aquí que muchos pueden ser también inventores, como poner en la mesa algún objeto, alguna máquina, un software, un método de trabajo. Bueno, un montón de cosas, no necesariamente tiene que ser una máquina, pero es como que se pueden inventar varias cosas y que puedan ser útiles para ciertos grupos o comunidades, dicen acá. Entonces es como que se vuelven inventores de ciertos nichos. Hasta el momento hablan aquí como que esto podría ayudarles a estas personas a poder tener éxito y abundancia. En pocas palabras, ¿cuál sería la vocación? Dicen aquí, la vocación es de cara al público. Y para ayudar a la comunidad pueden haber de los tipos que expresé anteriormente, o también esas personas que hacen inventos o que hacen cosas que puedan facilitar las necesidades de algún grupo o literal la comunidad entera. Muy bien, vamos a ver un mensaje de los ángeles. Vamos a ver qué les pueden decir a las personitas de este grupo. Miren, justamente dicen, it's up to you, depende de ti, dicen. La vocación que tú estás preguntando o la vocación que tú quieres conocer, dicen, no importa que nosotros te lo digamos, pero va a depender de ti si quieres dedicarte a ello o no. Va a depender de ti explorar dentro de esta vocación a qué te quieres dedicar. Porque esto de la vocación de ayudar a las personas o irse de cara hacia la comunidad puede envolver muchas actividades, ¿no? Tenemos a los activistas, a las personas que hacen también rescate animal o que también literal hacen rescate de personas, ¿no? O sea, de niños que son maltratados o de mujeres maltratadas y que los acogen. Bueno, hay demasiadas, dicen aquí, pero depende de ti encontrar cuál es ese nicho que realmente te llena y que realmente te puede traer esa felicidad y armonía en tu vida. Porque recordemos que eso es lo que nos trae al final abundancia. Mucha gente confunde abundancia con dinero. La abundancia puede venir más allá que el dinero. El dinero es parte de, pero no significa abundancia en sí, ¿ya? Entonces aquí dicen, depende de ti. Nosotros aquí te facilitamos un poco cuál es la vocación, pero dependerá de ti elegirla o no, ¿ok? Muy bien, espero realmente que les haya gustado esta lecturita a las personitas del grupo 1. No se olviden de darle like al video y de suscribirse al canal, que es completamente gratis. Vamos a ver entonces a la segunda opción. Vamos con las personitas que eligieron el conejito y este hermoso mazo de las hadas. Vamos a ver entonces cuál es la vocación que les puede traer abundancia. ¿Cuál es la vocación que les puede traer abundancia? Vamos a ver. Como siempre, antes de iniciar me gusta recordarles que esta es una lectura generalizada, por lo tanto no se compara con una lectura exclusivamente para ti. Así que si te gustaría una lectura conmigo, puedes ingresar a mi página web astromística.com. Ahí vas a encontrar todos los precios y todos los tipos de sesiones que tengo para ofrecerte. Toma de esta lectura lo que más se acerque a tu realidad. Muy bien, vamos a ver entonces cuál es la vocación que les puede traer abundancia a las personas que eligieron la opción 2. Muy bien, bueno, según lo que nos hablan aquí, la vocación de ustedes vendría de cara a todo lo que es actividades laborales o actividades financieras. ¿Ya? Entonces aquí nos dicen que podrían algunas personas dedicarse a trabajos como economistas, administradores, contadores, todo lo que es área financiera, constructoras,
Se podría decir también pueden haber albañiles, puede haber electricistas, todo lo que es construcción, dicen aquí, construcción, ya sea de edificios, ingeniería civil, todas estas de aquí. Y también dicen para otro grupo de personas quienes se encargan en cambio de áreas financieras contables. Por eso lo explicaba, ¿no? Contadores, economistas, gente que hace estudio de mercadeo, inversionistas, emprendedores, dicen aquí. La vocación de ustedes está relacionada con este tipo de campos de trabajo. Y dicen que más que todo es porque es necesario como que creen o como que ayuden a co-crear un sistema, dicen acá. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa esto de ayudar a co-crear un sistema? Recordemos que todas estas áreas financieras, los que prácticamente controlan un poco el mundo, quienes hacen estas inversiones en inmobiliaria y todo lo demás, de alguna manera co-crean, ya sean vecindarios, co-crean la economía de una región, entonces forman parte como de esos pilares. Entonces dicen aquí, la vocación de ustedes es ayudar a co-crear ambientes sanos para eso. Es decir, que si alguien se quiere dedicar a cuestiones financieras, contables, de dominio público o privado incluso, ¿no? Esto puede ayudar a que la economía en esa región sea estable, ¿ya? Por ejemplo, personas que en cambio se dediquen a todo lo que es construcciones, casas, área inmobiliaria, ingenieros civiles, etcétera, en cambio pueden construir, o sea, pueden ayudar a construir estructuras que duran por mucho tiempo en una región y que faciliten también el libre comercio, que faciliten la buena vida en esas regiones, ¿no? Entonces, se ayuda un poco a co-crear un sistema que sea quizás más sano, ¿ya? Entonces, incluso, ¿no? Aquí nos habla de poder hacer estructuras que ayuden a personas con ciertas discapacidades físicas, etcétera, ¿no? Que en algunas veces no es como muy común, pero personas que sigan esta vocación, dicen, pueden implementar como esa novedad o pueden ayudar co-creando cosas que sirvan para todos y especialmente para las personas que tienen estas necesidades un poco más especiales, ¿no? Entonces aquí nos hablan un poco más de eso, ¿no? Es un grupo muy buenos para áreas financieras, gente que maneja PYMEs, que maneja emprendimientos, negocios, que sean estos que inician cosas, dicen, y las otras personas que ayudan a las construcciones. Muy bien, vamos a ver entonces un mensajito del oráculo angelical. Vamos a ver qué nos dicen para las personas de la segunda opción. Dicen, pregunta por ayuda a otros o pide ayuda a otros. A veces es necesario hacer como una especie como de prueba cuando uno quiere o ya tiene un poco encaminado qué profesión quieres hacer. Por ejemplo, si alguien quiere ser enfermero, podrían pedirle a alguna persona que ya sea enfermero, que sea conocido de ustedes, que les permita acompañarlos en un día de trabajo, para que vean más o menos cuáles son las actividades que deben realizar y de esa forma ven un poco más cómo es el campo en realidad. Porque a veces las personas pueden hacerse una idea de cómo es cierta carrera, pero al final del día pues no es así, no es como lo pensaron. Y ya cuando van a mitad de carrera se dan cuenta que no es lo que les gusta, que realmente no es lo que estaban esperando. Entonces, aquí cuando te dicen pide ayuda a otras personas, es también eso, pedirle a las personas que ya tienen esa profesión que tú quieres realizar, que te den un espacio como para poder ver qué es lo que se hace en el día a día y así de esa manera tú también te aseguras un poco de que esas sean las actividades que quieres hacer. Por otro lado, también si es que se hace muy complicado ver cuál de estas profesiones podrían ser, siempre hay personas que están dedicadas a hacer como orientación vocacional. Entonces, pedirle ayuda a estas otras personas sería algo recomendable. Muy bien.
Espero realmente que les haya gustado mucho esta lecturita. No se olviden de dejar su like y de suscribirse al canal. Nos vemos en una próxima ocasión. Oro y miel para todos. Bye.